Increíble en el centro del material que vamos a explorar hoy. Imagina que recibes un mensaje de alegría pura, casi desafiante, que dice: «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, alégrense. Y luego te enteras de que quien lo escribe no está, no sé, de vacaciones, sino en una prisión. La pregunta es inmediata. ¿Es una locura o es algo mucho más profundo? Hoy nos sumergimos en las llamadas epístolas de la prisión del apóstol Pablo, centrándonos sobre todo en sus cartas a las comunidades de Filipos y Colosas. Nuestra misión es entender el contexto que hay detrás de esa alegría tan paradójica. ¿Quién era este autor, encarcelado, pero con una influencia que atravesaba muros? ¿Y quiénes eran las personas al otro lado, leyendo sus palabras? La gran pregunta que lo mueve todo es: ¿cómo es posible que la limitación física se convierta en una fuente de poder y de conexión? Vale, vamos a desgranar esto. Lo primero que a mí me deja alucinado es la productividad de Pablo en prisión. Es que no tiene sentido. Estando preso, escribió al menos 5 cartas importantísimas durante su primer encarcelamiento en Roma. 5. ¿Cómo es posible? Pues porque tendemos a imaginar una mazmorra oscura, con cadenas y ratas, pero la realidad era bastante distinta. Los registros sitúan este encarcelamiento entre los años 60 y 62 después de Cristo, y lo describen como una custodia en una casa alquilada. Y este es el matiz que lo cambia todo. O sea, un arresto domiciliario. Exacto, una especie de arresto domiciliario. Un soldado romano lo vigilaba constantemente, sí, pero tenía libertad para recibir visitas. Ah, vale. Y vaya si las recibió. Su casa se convirtió en un centro de operaciones, de verdad. La carta a los colosenses menciona por nombre a casi una decena de colaboradores que iban y venían. Y lo más crucial, podía seguir predicando. Claro. Su mensaje no solo no se detuvo, sino que se filtró en los círculos más insospechados de Roma. Llegó a la Guardia Pretoriana, los guardaespaldas del emperador e incluso a miembros de la casa del César. ¡Qué fuerte! El alcance fue, irónicamente, mayor que si hubiera estado libre por las calles. Es increíble. De ahí viene esa imagen tan potente de Pablo como un embajador en cadenas, ¿no? No era un simple prisionero lamentándose, estaba, redefiniendo su papel desde la reclusión. Y eso que no era su primer rodeo, que ya había estado encarcelado en Filipos, en Jerusalén. ¿Qué hizo que esta vez en Roma fuera tan diferente? La perspectiva. En lugar de verlo como un obstáculo, lo convirtió en su púlpito. Su condición de prisionero se volvió parte del mensaje. Su confianza no dependía de su libertad física, sino de su misión. Aquí hay una lección de actitud brutal. No puedes controlar tus circunstancias, pero sí puedes controlar tu respuesta a ellas. Y por lo que parece, su respuesta fue tan elocuente que llamó la atención de la élite romana. Totalmente. Sus cadenas se convirtieron en su sermón más poderoso. Para una sociedad romana obsesionada con el poder y la fuerza, ver a un hombre encadenado mostrando tal entereza, paciencia y humildad era un espectáculo, desconcertante y atractivo. Me lo imagino. La aparente debilidad se reveló como su mayor fortaleza. Lo transformó, en palabras de la fuente, en un conquistador para Cristo, pero no a través de la espada, sino de la resistencia pacífica. Entendido. Tenemos la imagen de Pablo convirtiendo su arresto domiciliario en un centro de mando. Pero toda comunicación necesita un destinatario. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque escribía a 2 comunidades que eran como la noche y el día, ¿verdad? Filipos y Colosas. No podrían ser más diferentes, tanto en su origen como en la relación que Pablo tenía con ellas. Empecemos por Filipos. El origen de esa iglesia es que parece de película de aventuras. Pablo está intentando viajar por Asia, pero por una cosa u otra todos los caminos se le cierran. Hasta que una noche tiene una visión, un sueño. Un hombre de Macedonia le suplica: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y a raíz de ese sueño, toma un barco y pisa Europa por primera vez. Es un momento histórico. Un momento decisivo. Y al llegar a Filipos, que era una colonia romana, se encuentra con una situación que le obliga a improvisar. No hay una sinagoga, que era su punto de partida habitual para predicar. Claro. Así que se van a las afueras, a un lugar de oración, junto a un río, donde se reunían algunas mujeres. Y ahí conoce a Lidia. Exacto. La primera conversa en suelo europeo. Y no es una mujer cualquiera, ¿eh? La describen como una vendedora de púrpura. Una mujer de negocios, probablemente adinerada e independiente. Ella y toda su casa se bautizan y acogen a Pablo. Es el primer núcleo de la iglesia en Filipos. El inicio de todo. Pero la cosa no tarda en torcerse. Claro, porque luego viene el conflicto con la muchacha divina.
Un conflicto económico, en el fondo. La muchacha generaba mucho dinero para sus dueños, y cuando Pablo la libera del espíritu que la poseía, pues el negocio se acaba. Se les acaba el chollo. Se les acaba el chollo. Los dueños, furiosos, los acusan públicamente y las autoridades romanas, sin mucho miramiento, azotan a Pablo y a su compañero Silas y los meten en la cárcel, en la celda de máxima seguridad. Un momento. Lo meten en la cárcel, lo azotan. En cualquier otra historia, ese sería el final de la misión. Fracaso total. ¿Cómo es posible que eso se convirtiera en el clímax de la fundación de la Iglesia? Porque ocurre lo inesperado. A medianoche, en lugar de quejarse, Pablo y Silas están cantando himnos. De repente, un terremoto sacude la prisión, abre todas las puertas y suelta las cadenas de todos. ¿Qué escena? El carcelero se despierta, ve las puertas abiertas y, pensando que todos han escapado y que lo van a ejecutar por su negligencia, está a punto de suicidarse. Pero Pablo lo detiene. Lo detiene a gritos. No te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero, temblando, entra con una luz, se postra ante ellos y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa misma noche, el carcelero y toda su familia se conviertan y se bautizan. Increíble. El evangelio entró en Europa con poder, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Por eso el vínculo con los filipenses es tan personal, tan intenso. Nació del drama. Entiendo el contraste entonces. Filipos es una relación forjada en el fuego, en la experiencia compartida. Pero luego pasamos a Colosas y, según parece, Pablo ni siquiera había estado allí. A mí esto me choca. ¿Cómo puedes liderar e inspirar a un grupo de gente que no te ha visto en su vida? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en su red de colaboradores. Ahí es donde entra en juego una figura fundamental: Epafras. Epafras. Epafras era de Colosas. Se había convertido gracias a la predicación de Pablo en Éfeso y había vuelto a su tierra a fundar no solo la iglesia de Colosas, sino también las de las ciudades vecinas, Laodicea y Hierápolis. O sea que Epafras es el fundador sobre el terreno. Y curiosamente, cuando Pablo escribe esta carta, Epafras está con él en Roma, ¿no? Sí, Pablo lo llama su compañero de prisiones. Así que es Epafras quien le trae noticias de Colosas, tanto las buenas como las preocupantes, que son el motivo de la carta. Y esto nos lleva a otras dos figuras clave de esa comunidad. Filemón, un miembro rico y respetado, en cuya casa se reunía la iglesia, y Onésimo. Y la historia de Onésimo es un drama en sí misma. Un drama personal y logístico muy complejo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Por algún motivo se había escapado de Colosas, un delito castigado con la muerte, y había huido a la inmensidad de Roma. Uf. Y allí, por una de esas casualidades del destino, entra en contacto con el único hombre que conocía a su amo, el apóstol Pablo, prisionero, y se convierte. ¿Qué situación? Pablo tiene al esclavo fugitivo de un amigo suyo, que ahora es también su hermano en la fe, y está escribiendo una carta teológica a toda la iglesia de Colosas. Y al mismo tiempo tiene que gestionar este problema tan delicado, que es el tema de otra de sus cartas, la que le envía personalmente a Filemón. Todo está interconectado. Exactamente. Por eso vemos dos modelos de liderazgo tan distintos. En Filipos, una relación directa, intensa, forjada en la adversidad. En Colosas, una relación a distancia, mediada por colaboradores y tejida a través de estas redes personales tan complejas. Y Pablo, desde su oficina en Roma, tiene que adaptar su mensaje y su estrategia a cada una de estas realidades. Entonces, ¿qué les dice? Tenemos al apóstol encarcelado escribiendo a una iglesia que fundó en medio del caos y a otra que ni siquiera conoce en persona. ¿Cuál es el mensaje central? Parece que la clave está en los saludos, en las primeras líneas de las cartas. Es fascinante cómo en apenas un par de versículos, en Filipenses 1.1 y Colosenses 1.1.2, Pablo establece dos pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la identidad. A los miembros de estas iglesias los llama santos y fieles. Te suena a una descripción un poco idealizada, ¿no? Dudo que todos fueran perfectos. Y esa es la clave. No es una descripción de su comportamiento, es una declaración de su posición ante Dios. Se subraya que son considerados así a pesar de sus errores. Es un recordatorio de quiénes son en un plano espiritual, más allá de sus fallos del día a día. Es como decir, no importa cómo os sintáis o los errores que hayáis cometido esta semana, esta es vuestra verdadera identidad, vuestro punto de partida. Es un chute de autoestima espiritual, por así decirlo. Un anclaje. Precisamente, un anclaje fundamental.
Y el segundo pilar que establece en esas mismas líneas es el orden interno. Lo que describe no es un grupo informal de amigos que se reúnen de cualquier manera. Es una organización con roles y funciones definidas. O sea, que lo que describe la fuente no es un grupo de amigos que se reúne sin más. Es casi como una organización con su organigrama. Pablo sería el CEO, Timoteo, a quien menciona como coautor, sería un director de operaciones, y luego los gerentes locales, que serían los obispos y diáconos. Es una buena analogía. Es una analogía moderna, pero capta perfectamente la esencia. Había una estructura pensada para que la organización funcionara, perdurara y se expandiera, incluso con el líder principal trabajando en remoto, por así decirlo. Claro. Detalla la función de cada rol. El apóstol, como Pablo, es el dirigente de más alto nivel, el que tiene la visión estratégica. El colaborador, como Timoteo o Epafras, es un pastor o enviado que implementa esa visión. Luego están los obispos, también llamados ancianos, que son los líderes de la comunidad local. Y finalmente, los diáconos, que se encargan de la administración, la logística, las finanzas, los que hacen que las cosas funcionen en el día a día. Vale, ahora lo veo todo conectado. Desde la prisión, Pablo no solo envía palabras de ánimo, está haciendo dos cosas a la vez, y son increíblemente estratégicas. Por un lado, refuerza la identidad espiritual de la gente, dándoles una base sólida de quiénes son. Y por otro, confirma la estructura organizativa, que les da cohesión. En el caso de Filipos, les agradece la ayuda económica que le han enviado, lo que demuestra que esa estructura funciona, que los diáconos gestionan bien el dinero. Y a los colosenses, a quienes no puede visitar, les envía a sus colaboradores para fortalecerlos, activando esa misma red de liderazgo. Y esto plantea una pregunta muy vigente sobre el liderazgo a distancia. Pablo está gestionando comunidades, resolviendo problemas complejos como el de Onésimo y estableciendo doctrina, todo por escrito y a través de mensajeros. Demuestra que la conexión y la estructura no dependen necesariamente de la presencia física. Dependen de otras cosas. Sino de la claridad del mensaje, la confianza en los colaboradores y la fiabilidad de la organización. Desde su confinamiento, está sentando las bases para que estas comunidades perduren mucho más allá de su propia vida. Entonces, si juntamos todo esto, su celda era su oficina, sus visitantes eran su red de contactos y sus cartas eran su forma de dirigir. Me da la sensación de que, irónicamente, la prisión no lo detuvo, sino que lo enfocó. ¿Es esa la gran conclusión? Exactamente. Y es la gran paradoja que subraya todo el material. El momento de mayor vulnerabilidad aparente de Pablo fue en realidad el escenario de una de sus mayores victorias. No fueron sus sermones en libertad los que más eco tuvieron en la élite romana, sino el testimonio silencioso de sus cadenas. Su carácter, puesto a prueba en el confinamiento, se convirtió en su legado más poderoso. Ya. La limitación física se transformó en su plataforma más influyente. Bien, para terminar, hay un detalle intrigante que se menciona de pasada. Durante este mismo encarcelamiento, Pablo escribió otra carta, una dirigida a la iglesia de la Odisea, la comunidad vecina de Colosas. Pero esa carta se ha perdido en la historia. No la tenemos. Y eso nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta fascinante. Si esa carta perdida a los laodicenses se descubriera mañana, basándonos en lo que él escribió a sus vecinos en Colosas y a sus amigos en Filipos, ¿qué creemos que diría? ¿Qué temas trataría? Y llevando esa idea a nuestro tiempo, me pregunto, ¿qué aspectos de nuestra comunicación digital, que a menudo parece tan efímera, se perderán para siempre en la nube? ¿Y cuáles, quizás, lograrán perdurar? No por la etimología con que se enviaron, sino porque fueron creados, como las cartas de Pablo, en circunstancias de adversidad, de confinamiento o de urgencia. Circunstancias que les dieron un peso y una autenticidad imposibles de fabricar.